Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Bueno, agradezco mucho a nuestro hermano Otoniel la presentación y bueno, pues el día de hoy, hermanos, vamos en esta tarde a hablar una parte de la palabra de nuestro Dios. Para esto voy a invitarlos, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel. El tema que el día de hoy vamos a estudiar y que no es otra cosa más que una enseñanza de la Iglesia de Dios, y que el tema, hermanos, le hemos puesto la pitonisa de Endor. Capítulo 28 del primer libro de Samuel, y voy a leerlo todo, hermanos, voy a leer los 25 versículos para que de allí podamos dar precisamente el mensaje en esta tarde. La palabra de nuestro Dios dice así: Y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña, tú y los tuyos. Y David respondió a Aquís: sabrás pues lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto te haré guarda de mi cabeza todos los días. Ya Samuel era muerto, y todo Israel lo había lamentado. Y habíanle sepultado en Rama, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunam, y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Y disfrazóse Saúl, y púsose otros vestidos, y fuese con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha separado de la tierra los pitones y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy congojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por mano de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares qué tengo de hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues ha cortado Jehová el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana seréis conmigo tú y tus hijos. Aún el campo de Israel entregará Jehová en mano de los filisteos. En aquel punto cayó Saúl en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, que no quedó en él esfuerzo ninguno, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndole en gran manera turbado, díjole: he aquí que tu criada ha obedecido a tu voz, y he puesto mi vida en mi mano.
y he oído las palabras que tú me has dicho. Ruégote pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan, que comas para que te corrobores y vayas tu camino. Y él lo rehusó diciendo, no comeré. Mas sus criados juntamente con la mujer le constriñeron y él los obedeció. Levantóse pues del suelo y sentóse sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero grueso, el cual mató luego, tomó harina y amasóla, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus criados, y luego que hubieron comido, se levantaron y partieron aquella noche. Amén. Amados hermanos, esta parte de la palabra de nuestro Dios es muy importante poder entenderla, ya que muchas personas creen que realmente es posible traer a los muertos a la vida, así como lo hizo esta mujer. Y hermanos, la verdad es de que la Biblia nos dice otra cosa. En el transcurso de este año, hermanos, normalmente en las fiestas yo acostumbro a orar para que Dios nos permita celebrarle una festividad más el siguiente año. Y que todos los que estamos reunidos nos dé la oportunidad nuevamente de vernos y de gozarnos como lo hemos hecho en ese momento. Pero dentro de mi oración siempre digo al Señor que en el transcurso del año algunos posiblemente se van a desencaminar, es decir, ya no van a continuar dentro de la iglesia. Que Dios tenga misericordia de ellos y que de alguna manera evite que estos salgan de la iglesia. Pero también dentro de mi oración pido porque algunos en el transcurso del año han de bajar al polvo de la tierra. Hermanos, en la fiesta de las cabañas, precisamente pedía yo a Dios que nos diera la oportunidad de que en la siguiente fiesta de las cabañas pudiéramos estar todos. Pero indudablemente algunos iban a bajar al polvo de la tierra. Hoy, con todo esto que está pasando, con todo esto que está ocurriendo en el mundo entero, nos damos cuenta de que muchos hermanos fieles, hombres que se entusiasmaban obedeciendo la voluntad de Dios, hoy, hermanos, están en el polvo de la tierra. Han bajado al polvo de la tierra. Quiero darle mi pésame a todos nuestros hermanos, familiares de estos, y lo único que puedo decirles es que los consejos, las acciones que hicieron estos hermanos, hay que ponerlas en práctica, hermanos. Aquellos consejos buenos que siempre tuvieron el propósito de que fuéramos mejores, de que siguiéramos la voluntad de Dios, tenemos que seguirlos. Pero esos muertos, esos hermanos que han fallecido, hermanos, no los volveremos a ver. ¿Hasta cuándo? Si Dios nos concede la vida, hermanos, será hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Jesucristo lo llevaban a crucificar, dice el libro de Lucas en el capítulo número 23, y estas palabras las debemos de tomar muy en cuenta nosotros, porque estamos expuestos, hermanos, a morir. El capítulo 14 del libro de Job, verso 1, dice que cada quien tiene su tiempo ya determinado por Dios, de los cuales no vamos a pasar. Aunque nos hagamos a la derecha, a la izquierda, o querramos correr, no vamos a poder evitar lo que ya está determinado de cada uno de nosotros. Por eso es importante que en estos sábados, hermanos, no defraudemos a Dios, cumplamos de una manera adecuada
el día del Señor. Porque no sabemos si en el transcurso de este virus, de esta pandemia que está ocurriendo en el mundo, nosotros podamos bajar al polvo de la tierra. ¿Y qué mejor hacerlo si es que va a pasar? Pues hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Pero este versículo es muy interesante y es muy importante tenerlo en nuestra mente. Dice en el capítulo 23 del libro de Lucas, dice el versículo número 26 en adelante: y llevándole, tomaron a un Simón Cirineo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud del pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. ¿Por qué les decía estas palabras nuestro Señor Jesucristo a aquellas mujeres? Porque Jesús ya iba a morir, mientras que ellas se quedaban. Y mientras nosotros tengamos vida, hermanos, el sufrimiento está latente. El salirnos de la iglesia está latente. El no hacer la voluntad de Dios está latente. Mientras que esa persona que ya falleció, este hermano que ya sus días llegaron a su fin, ya descansa. Y si él murió dentro de la iglesia y haciendo la voluntad, hermanos, bendito sea Dios. Por eso, es cierto, tenemos que llorar, porque es un dolor muy difícil de superar. Indudablemente el tiempo es el que nos va a ir dando la tranquilidad, pero también la esperanza de la palabra de Dios. Así que, hermanos, los muertos están en un estado inactivo, están descansando, están esperando solamente el momento, si hicieron bien, para la resurrección de vida, si hicieron lo malo, pues a resurrección de condenación. Pero hermanos, no sabemos, quedan unos cuantos días, 10 días, 9 días para la fiesta de el Pentecostés, la fiesta de las semanas. Y hermanos, mientras estemos con vida, hermanos, está la posibilidad de que nosotros seamos los próximos a bajar al polvo de la tierra. Por eso hay que hacer la voluntad de Dios. Hoy podemos no hacerlo porque estamos en nuestro hogar, porque tenemos libertad y porque estos lugares están cerrados. Pero, hermanos, recuerden que el día del Señor tenemos de alguna manera que observarlo de la mejor manera. Para que si viene el Señor, o para que si nos llega el momento, nos encuentre haciendo la voluntad de Dios. Cuando leemos, hermanos, el primer libro de Samuel, capítulo 28, ahí se hace mención del primer rey de Israel llamado Saúl. Saúl, hermanos, era un rey que desafortunadamente no tenía carácter. Siempre se dejaba guiar por el pueblo. La presión del pueblo siempre lo forzaba a hacer lo que no convenía. Y hermanos, desde que fue ungido, se le dio una orden. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo número 10, versículo número 8. Este versículo, hermanos, nos hace ver que Samuel le da una orden específica a Saúl, pero esta orden indudablemente era de Dios. Dice el versículo número 8: y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocausto e inmolar víctimas pacíficas.
espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y fue que así como tornó él su hombro para partirse Samuel, mudólo Dios su corazón, y todas esas señales acaecieron en aquel día. Es decir, la orden de Samuel era: vas a ir a Gilgal y ahí me vas a esperar 7 días. Me vas a esperar hasta que yo vaya y le sacrifique a Dios. Pero resulta que según el capítulo número 13, dice el versículo número 8 de este mismo libro de Samuel, primer libro de Samuel: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Michmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado? Porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esa fue la primera vez en que Saúl desobedece a Dios. Y hermanos, no hizo caso a la orden que había dado Samuel. Y aquí está la sentencia a esa desobediencia. Tu trono, tu reino, no va a ser durable, sino que se lo iba a dar a un hombre, ¿verdad? Capitán, dice aquí. La segunda ocasión aparece en el capítulo número 15, en donde ustedes pueden leer que Dios a través de Samuel le dice que destruya a todos los hijos de Amalek, que no deje niños, mamantes, ovejas, bueyes, hombres viejos, todo lo iba a destruir. Sin embargo, hermanos, nuevamente desobedeció a Dios. Dice el versículo 14, capítulo 15, verso 14 del primer libro de Samuel. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y hermanos, viene nuevamente la sentencia por una desobediencia. Saúl no obedeció. Saúl, hermanos, fue un hombre que transgredió el mandamiento de Dios, y por lo tanto su reino no iba a permanecer. Dice el capítulo número 15 de este mismo libro de Samuel, dice el versículo 22, y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. A partir de ese momento, hermanos, algo va a ocurrir, que la relación entre Saúl y Samuel, hermanos, se va a dar. Dice el versículo capítulo número 15, versículo número 35, importante, dice: y nunca
después, es decir, después de ese momento en el que Samuel le dice a Saúl que había desobedecido y que su reino Dios lo iba a acabar, dice el verso 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Es decir, a partir de ese momento, Samuel se retiró de la vida de Saúl. Y Samuel, dice, lloraba a Saúl. ¿Esta sería una decisión propia de Samuel o sería un mandamiento de Dios? Seguramente fue un mandamiento de Dios, porque Saúl se sentía confortado, se sentía apoyado, porque siempre a su lado estaba Samuel. Pero al alejarse Samuel, aquel hombre se vio indefenso. Y el versículo dice que en todo ese periodo que Dios le concede la vida a Samuel, no lo volvió a ver más. ¿Cómo es posible que si Dios no le permitió ya que Samuel viera a Saúl, cómo es posible que Dios, a través de aquella mujer, le permitió que nuevamente hubiera un diálogo con Saúl? Eso es ilógico, hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer mención en relación a los versículos que leíamos en el capítulo 28 del primer libro de Samuel es que Dios no le permitió, después de este suceso, Samuel visitar o ver o platicar con Saúl. No hubo ninguna relación. Mucho menos, ya después de muerto, hermanos. Entonces, ¿quién realmente vio o escuchó más bien? Saúl, porque Saúl estaba pensando que estaba realmente platicando, dialogando con Samuel, pero realmente ¿quién era? Vamos a empezar primero diciendo esto, hermanos, y este es el primer punto que debemos dejar muy claro. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo número 9, y es un versículo, hermanos, que decimos precisamente que los muertos quedan en un estado inactivo, hermanos. Dice el capítulo 9, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Yo siempre digo que un perrito de esos pequeños, ¿verdad?, es mucho mejor vivo, ¿verdad?, porque cuando menos ladra, mueve la cola, come. Dice que un león muerto, ese león pudo haber sido muy malo, pero muerto no hace absolutamente nada. Y dice el verso 5, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos, hermanos, no regresan a la vida. Los muertos van a un lugar en donde descansan, un descanso permanente, un descanso profundo, en donde no se dan cuenta de todo lo que está pasando a su alrededor. De manera que los muertos no regresan, hermanos, no vienen a la vida, están ahí en un estado inactivo. Algunos llegan a pensar de que cuando el hombre llega a fallecer, como que el alma es un ser que sale del cuerpo y entonces anda por ahí vagando. Se dice que cuando esa persona queda a deber dinero o le faltó llevar a cabo un compromiso, no descansa su alma y entonces anda penando por todos aquellos lugares. Falso. Porque la Biblia dice que los muertos se van, hermanos, a un lugar en donde sus pensamientos,
su memoria, sus sentimientos, todo, hermanos, está ahí inactivo. Cuando Pedro les predica ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos a los judíos, hablando de David, dice, ¿no está hasta el día de hoy entre nosotros el sepulcro de David? Ahí se encontraba David, ahí se encontraban los restos de David, pero estaba muerto totalmente. Otros llegan a pensar que cuando uno llega a morir, si es bueno, se va al cielo, si es malo, se va a un lugar de tormento. Falso. Porque la Biblia dice, hermanos, que todos, absolutamente todos, nos vamos al sepulcro. Dice allá el libro de Génesis, la sentencia a Adán y a Eva, del polvo fuiste tomado y al polvo vas a tornar. Entonces, el ser humano, hermanos, tiene un periodo de vida. Hay que aprovecharlo. Tenemos un inicio y tenemos un fin, pero al fin se acabó todo. Todo absolutamente, y lo que hayamos hecho en el transcurso de esa vida va a contar para estar con el Señor o para ser destruidos. Pero, hermanos, ahí se quedan, ahí está. De manera que los muertos no regresan, hermanos, a la vida. Segundo punto. El segundo punto es muy importante porque también, hermanos, Dios rechaza y reprueba precisamente la conducta de todos estos hombres. Dice el capítulo número 18 del libro de Deuteronomio, hermanos. Capítulo 18 del libro de Deuteronomio, dice el versículo número 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamiento, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echó de delante de ti. Dios aborrece las prácticas que tenían las demás naciones en relación a todo eso. Hechicería, adivinación, agorero y preguntarle, en este caso, a los muertos. Esa era una conducta reprobada por parte de nuestro Dios. ¿Qué le pasaba a todo este tipo de personas? Dice el libro de Levítico, hermanos. El libro de Levítico está la sentencia para todos estos personajes que iban en contra de la voluntad de Dios. Dice el verso 27, y el hombre o la mujer, capítulo 20 del libro de Levítico, verso 27, y el hombre o la mujer en quien hubiere espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. De manera que, hermanos, lo que estaba haciendo aquella mujer era algo que Dios probaba rotundamente. Es algo que Dios, hermanos, establece desde el principio a su pueblo, que no debería de haber personas practicantes de todo esto, ni mucho menos personas que fueran a consultar a ellos, porque esto era abominación delante de Dios. Además de esto, era pena capital para quienes practicaban esto, como quien iban a consultar. De manera, hermanos, es de que esa pitonisa no estaba con Dios. Esa pitonisa estaba en desacuerdo con el mismo Dios. No podía hacer algo sin que Dios realmente estuviera de acuerdo. Tercer punto. Primero, hicimos mención de que los muertos no vienen a la tierra. No es posible que los muertos vuelvan a tener vida. Segundo, Dios rechaza a los adivinos y a las pitonisas. Y tercer punto importante, hermanos, ¿quién es el único que tiene el poder para que los muertos vuelvan a la vida, hermanos? ¿Una mujer? ¿Satanás? ¿O quién?
Dice el libro de Deuteronomio, el capítulo número 33, hermanos. El único que tiene la facultad y el poder para traer un muerto a la vida, solamente es Dios, hermanos. Nadie más. Dice el capítulo 33, versículo número, capítulo 33, sí es 33, hermanos, ya dice, es capítulo 32, hermanos. Dice el versículo número 39, capítulo 32 de Deuteronomio, verso 39, dice: ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. El único que tiene el poder para traer a un muerto a la vida es Dios. Y si Dios abomina en este caso a los practicantes de adivinación y a los pitones, entonces, hermanos, ¿cómo una mujer puede traer un muerto a la vida? Y cuando la Biblia dice que el muerto nada sabe, su amor, su odio, sus sentimientos, todo feneció ahí. Entonces, ¿cómo podemos decir que un muerto pueda ser traído a la vida? Dice el libro de Juan en el capítulo número 5, es cierto, ese poder Dios se lo concede al Hijo, pero de ahí, hermanos, nadie tiene el poder para llevar a cabo este milagro, porque a final de cuentas es un milagro el traer a una persona de la muerte a la vida. Dice el capítulo número 5, versículo número 24 en adelante: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Es decir, que el único que tiene vida, que no depende de alguien, es Dios. Y este poder, esta facultad, Dios se la da al Hijo. Y el Hijo tiene poder, tiene facultad de traer de los muertos a la vida. Y también a quien Dios le da esa facultad, hermanos. Pero para que ese hombre pueda realizar estos milagros, ¿qué tiene que pasar? Dice primera de Juan, y esto es lo que tiene que pasar, hermanos, para que uno realmente sea escuchado por Dios. Dice primera de Juan, capítulo número 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él. El verso 22, 3:22 de primera de Juan. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. De manera que si nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, es posible que Dios nos dé esa facultad. Así como se la dio a uno de los profetas, así Dios puede dar esa facultad. Pero, ¿qué tiene que hacer? Estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Luego entonces, la pitonisa de Endor, hermanos, no hacía la voluntad de Dios. Lo que practicaba estaba en desacuerdo con Dios. ¿Cómo es que Dios le iba a escuchar para traer a un muerto a la vida? No era posible, hermano. No es posible que pueda suceder esto. De manera, hermanos, que esto nos debe de quedar claro, porque a veces en los pueblos y aún en las ciudades se llega a decir: es que desde que falleció mi primo, mi tío, mi padre, mi madre, se oyen voces, se oyen cadenas,
se ve por ahí una sombra y pensamos que es el padre o la persona que falleció. Pero la realidad, hermanos, es que los muertos, bíblicamente, y así lo creemos, hermanos, no regresan a este mundo. Ellos están descansando y sus sentimientos y todo lo que lograron en vida, ahí están en un estado inactivo. ¿Quién es entonces el que está haciendo todo aquello? Precisamente, hermanos, Satanás. Lo que vemos en el primer libro de Samuel, hermanos, no es otra cosa más que una obra de Satanás. La Biblia nos ha dejado muy claro, o Dios a través de este sagrado volumen nos ha dejado muy claro, de que los muertos no regresan a la vida, de que Dios no puede estar con una mujer que desobedece a Dios y que, hermanos, es digna, según Dios mismo, de muerte, porque así lo expresa. Luego entonces, eso que leímos en nuestra lectura realmente no es una obra de Dios, sino esta es una obra de Satanás. Ahora vamos a ver, hermanos, dice el primer libro de Samuel, ¿realmente Saúl vio a Samuel? Hermanos, en los versículos no se deja ver en ningún momento que Saúl haya visto a Samuel, dedujo, porque el versículo dice así, capítulo 28 del primer libro de Samuel, dice el verso 14, y él le dijo, cuando la mujer le dice que veía que subía de la tierra como dioses, le dice Saúl, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado al rostro a tierra, hizo gran reverencia. Realmente, hermanos, Saúl no vio a Samuel, dedujo que era Samuel. Ahora, ¿escucharía realmente Saúl la voz de Samuel? Si no lo vio, ¿cómo sabía realmente que era él? Dice el versículo, y Samuel dijo a Saúl, realmente, hermanos, aquí viene algo muy interesante que a veces se dice que no es posible. Quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros recibíamos la capacitación con nuestros hermanos que nos antecedieron ministros, se nos decía que no había lo que vamos a llamar, se oye así como que muy grotesco, la posesión diabólica. Se decía que era enfermedades, hermanos, que como en ese tiempo no se conocían ese tipo de enfermedades que provienen de la mente, entonces, pues aquellas personas a veces echaban espumarajos, hablaban cosas incoherentes y que era una enfermedad, pero que muchos pensaban que estaba endemoniado, pero realmente estaba mal de sus facultades mentales. Y por eso muchos no llegan a creer que exista la posesión demoníaca, es decir, que un espíritu se introduzca en una persona, un espíritu malo. Y entonces esto, hermanos, nos demuestra de alguna manera que esta mujer permitió que ese espíritu malo la tomara para que a través de ella pudiera tener un diálogo precisamente con Saúl. Porque Saúl nunca vio directamente a Samuel. Nunca directamente platicó con Saúl, sino que con quien realmente estaba dialogando, con quien realmente estaba platicando, era con la mujer. Y esa mujer había prestado su cuerpo para que a través de ese espíritu pudiera hablar, pero no era el espíritu realmente de Samuel, sino era un espíritu malo, un espíritu satánico, hermanos. Y entonces empieza a haber un diálogo entre aquella mujer posesionada por aquel espíritu
y Saúl. Porque el versículo 21, vean ustedes cómo dice, voy a leer el 20 y 21 de este primer libro de Samuel, capítulo 28. En aquel punto, cuando ya se le declara lo que iba a acontecer con Saúl, dice el verso 20, en aquel punto cayó Saúl en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, que no quedó en él esfuerzo ninguno, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl. La pregunta es, ¿de dónde vino? Si la mujer era la que estaba realmente dialogando allí o la que estaba ahí con Saúl. Quiere decir que volvió de ese trance que estaba. Y hermanos, era la mujer con la que estaba en ese diálogo, hermanos. En la actualidad, hermanos, es un tema que para algunos dicen, no es posible eso no existe, esas son enfermedades. Hay quien ha tenido experiencias de esta naturaleza y que pueden dar testimonio de que no es así. Quienes no han tenido este tipo de experiencias, bueno, pueden negarlo. Pero bíblicamente, hermanos, esto es posible. Dice el libro de Marcos. El libro de Marcos en el capítulo número 5, yo me pongo a pensar, Jesús, el Señor Jesús, no sabía distinguir la enfermedad de una persona que estaba endemoniada, le llaman aquí. Dice el capítulo número 5, versículo 1 de Marcos, y vinieron de la otra parte del mar a la provincia de los Gadarenos, y salió él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podían a alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido echadas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a grande voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Una persona que está mal de sus facultades mentales, que le dan ataques epilépticos, es una persona que pierde la noción de todo lo que está alrededor. Es posible que pueda decir alguna palabra, pero sin sentido. Este ser tenía un diálogo con Jesús y que, hermanos, se podía perfectamente entender de qué se estaba hablando. Esto sucedió en el tiempo. ¿Qué no se dio cuenta el Señor Jesús que realmente no estaba endemoniado, sino tenía una enfermedad mental? ¿Y cómo es posible que esa persona que tenía esa enfermedad mental tenía ese diálogo con el Señor Jesús? El versículo dice 7 nuevamente, y clamando a grande voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le respondió, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2,000, y en la mar se ahogaron. Amados hermanos, esto es un caso de endemoniados. Y el Señor Jesús tuvo un diálogo con esa persona, con ese ser que estaba posesionado por esos seres. De manera que no es solamente ese caso. Hay muchos casos que se dejan ver en los evangelios de situaciones como estas, en donde hay un diálogo congruente con el Señor Jesús. De manera que sí es posible, hermanos, que se dé. Si hay cosas buenas, tiene que haber cosas malas, hermanos.
Si hay lo dulce, tiene que haber lo amargo, dice el libro de Isaías. Ahora, en el tiempo del apóstol Pablo, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, y esto fue notoria por toda aquella región. Dice el capítulo número 19 del libro de los Hechos, verso 11, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos, exorcistas, es decir, gente que saca esos espíritus, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Sexeba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondió el espíritu malo y dijo, ¿respondió? La pregunta es, ¿no eran seres que estaban mal de sus facultades mentales? El versículo dice que el espíritu malo que estaba en ese hombre dijo estas palabras: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. De manera, hermanos, es de que Satanás, a través de todos sus espíritus, allá nos habla de legiones, pero son muchos ángeles, hermanos, puede hacer este tipo de cosas. Pero cuando este cuerpo está ocupado por Dios, por su Hijo, en espíritu, hermanos, no es posible. Cuando uno está observando los mandamientos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no es posible, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre apegados. ¿Es posible que un espíritu de esos se introduzca en una persona? Sí, pero mientras esa persona no tenga, hermanos, a Dios en su corazón. Hagamos la voluntad. Y esos seres no pueden, hermanos, lograr entrar en nosotros. Pero hablando, para ir concluyendo, hablando del primer libro de Samuel 28, nos damos cuenta que aquella mujer sirvió, se le llama como medium, para que ese espíritu pudiera dialogar con Saúl, hermanos. Y es verdad que todo ese diálogo que tiene, hermanos, parece muy congruente, porque Satanás así se presenta, hermanos. Se presenta así, dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. Dice el versículo número 13, capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, hermanos, ese espíritu se presenta a aquel hombre como si realmente fuera Samuel. Pero realmente, hermanos, es un engaño completo el que se está efectuando ahí, hermanos. Con todo esto, hermanos, lo que queremos decir, hermanos, a través de esta exposición, primero, hermanos, es de que los que han bajado al polvo de la tierra están descansando, hermanos, y están solamente esperando el momento que venga el Hijo de Dios. Si hicieron la voluntad de Él, hermanos, saldrán a resurrección de vida. Si ellos no hicieron la voluntad de nuestro Padre, entonces se levantarán hasta el fin de los 1000 años para recibir solamente su castigo. Pero los muertos no regresan, hermanos, no vienen a la vida, a menos que Dios así lo disponga. Ahora bien, los pitones y quienes van a consultarlos es una abominación delante de Él, hermanos. Hoy
se da mucho, hermanos, el engaño. Hoy usted quiere saber quién le está haciendo maldades en su casa, van con ese tipo de personas para saber quién. No es otra cosa a veces que engaño. Le pagan ustedes 100, 200, 500, 1000 pesos para que sepan dónde dejó el abuelo el tesoro o la abuela dónde dejó las escrituras de la casa. Eso no es posible y puede ser porque Satanás miente, hermanos. Pero, hermanos, eso no viene de Dios. Eso, hermanos, está condenado por la palabra de Dios. Nosotros, la iglesia de Dios, nosotros que formamos parte de este pueblo, se nos tiene prohibido ir y consultar a ese tipo de personas por cualquier razón. Al único que debemos de consultar y pedirle todo es a Dios Todopoderoso. Segundo punto importante. Y tercero, hermanos, el único que tiene el poder para darnos la vida es Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermanos, tengan la seguridad de que Dios nos va a levantar en el día postrero. Yo creo que todos los hermanos que en estos meses han bajado al polvo de la tierra, se fueron con una esperanza. Es cierto, mucho dolor por parte de la familia, mucho llanto, pero recuerden las palabras que hacíamos mención de nuestro Señor Jesucristo. No lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, porque a final de cuentas el que ya está muerto está descansando, pero los que quedamos vivos todavía estamos expuestos, hermanos, a no lograr el objetivo que es la vida eterna. Y hermanos, todo lo que hacen ese tipo de personas está condenado por la palabra de Dios. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Él, hermanos, y a observar los mandamientos para que Dios pueda resucitarnos. El caso de la pitonisa de Endor es un engaño con el cual muchas personas utilizan esos versículos para hacerles saber que Dios o que sí hay personas que a través de ellas pueden traer a la vida a un muerto. Pero eso, bíblicamente hablando, Dios nos dice que no es posible. Así que, hermanos, pues lo que tenemos que hacer es observar debidamente el día del Señor y los mandamientos de Dios. Hoy tenemos la oportunidad. No abandonemos este camino. Recuerden, en relación a aquellas vírgenes fatuas y aquellas prudentes, dice que ambas durmieron, tanto unas como otras. Este tiempo que no sea, hermanos, para dormir, sino que estemos apercibidos. Porque, hermanos, si el Señor nos quitara la vida en este momento, que sea haciendo su voluntad. Hoy es un momento en el que bien puede ser la prueba para usted y para mí, haciendo o no haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, pues espero que este mensaje pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes y que a pesar de todo esto que está ocurriendo en este mundo, no sea motivo para que nosotros dejemos, hermanos, de seguir haciendo la voluntad de nuestro Dios. Mis amados hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga y paz a vosotros.